Bien, mis hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Como conversábamos ahí con mi hermana, Linares no termina de sorprenderme. Y espero no terminar de sorprenderme, ¿cierto? Contento de verles. Entretenido que el pastor se tenga que presentar, pues, para los que no me conocen. Pastor Cristian Contador, soy pastor de Curicó y que, por supuesto, vengo una vez al mes a acompañarles acá, a compartir la cena del Señor, a compartir la palabra, y estoy muy contento porque cada vez que vengo siempre veo caras nuevas, así que a todas esas caritas nuevas, que el Señor les bendiga grandemente. Están en su casa, esta casa que hemos levantado para servir al Señor, para adorarle y para crecer juntos, para compartir. Bien, vamos a meditar ahora la palabra del Señor y para ello les voy a pedir que abran sus Biblias en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Vamos a tener una lectura larga el día de hoy, ¿ya? Pero larga porque el sermón va a ser corto, no se preocupen por eso, ¿no? Porque tengo que volver. No, mentira, sí. Vamos a trabajar. Son 53 versículos, pero vamos a leerlo en forma alternada. El mensaje del día de hoy lleva por título Cristo reivindicado. Una palabra muy interesante. Podría estar hablando solo de esa palabra por lo menos un mes en esto. Pero quiero que vamos compartiendo este mensaje. La línea, el hilo conductor de esto, bueno, los escritores bíblicos lo han separado en la resurrección, el camino de Maús, ¿cierto? Jesús se aparece a sus discípulos y la ascensión. O como alguien llamó por ahí, la tumba vacía, el camino, ¿cierto? La habitación y la ascensión. Yo creo que sigamos con esta mirada, pero el hilo conductor de estas cuatro partes es uno solo y tiene que ver con la resurrección. Por eso vamos a leer el texto completo, pero véanlo con eso, con ese hilo conductor. Todo se mueve en torno a la resurrección de Cristo. ¿Ya? Vamos a leer. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que nos habló cuando aún estaba en la tierra. Diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellos se acordaron de sus palabras. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellos y no les creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a la casa maravillándose de lo que había sucedido. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Y iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que tenían acontecido estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales
Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto en visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la Escritura lo que de él decían. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya declinó. Entró pues a quedarse con ellos. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Y él lo tomó y comió delante de ellos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Todos juntos. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Tengamos un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente ella es verdad. Y queremos pedirte, Señor, que tú trabajes en nuestra mente y en nuestro corazón. Que tú, Señor, hagas que esta mente nuestra sea una tierra fértil, donde tu palabra halle cabida y de fruto abundante. Señor, derriba todo argumento que quiera levantarse en contra de ella y hazla viva y eficaz en cada uno de nuestros corazones. Porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alguien, no sé si alguna vez se preguntó, pero a mí me lo preguntaron y me dijeron: ¿cómo sabes tú que el cristianismo es la religión correcta?
porque los musulmanes creen lo mismo y las distintas religiones creen lo mismo. ¿Cómo puedes estar seguro tú que el cristianismo es la religión correcta? ¿Qué hubiese pasado si nosotros hubiésemos nacido en un país de predominio musulmán, de otra religión? Y yo dije, wow, buena pregunta, muy buena pregunta. Pero generalmente las buenas preguntas tienen buenas respuestas también. Y la respuesta es muy simple, por la resurrección. La supremacía que tiene el cristianismo sobre cualquier otra religión es una tumba vacía. Usted va a Mahoma, ahí está muerto. Todos los profetas de todas las religiones están muertos, están ahí, la gente hace romería para ir a ver sus tumbas y usted va a supuestamente donde está la tumba de Jesucristo, que es súper interesante porque a un lado está la tumba donde dicen los cristianos que está y los católicos dicen que está al frente, al otro lado. Es más o menos similar, pero están en distintos lados. Pero en cualquiera de las dos hay una tumba vacía. Pero, ¿qué nos habla la resurrección? En este capítulo 24 yo quiero compartir con ustedes algunos párrafos, algunos elementos que yo puedo destacar de ellos. En primer lugar, que la resurrección es un evento histórico crítico y verdadero. Fíjense, en todos los lugares seculares tratan de ir en contra de la resurrección. Si usted alguna vez ha visto o puede verla, porque está en YouTube gratis, por si acaso, se llama... se me olvidó el nombre de la película ahora. Wow, ya me voy a acordar, en el camino me voy a acordar. Pero es de un periodista gnóstico que va, ateo fundamentalmente, que va en contra de Jesús y quiere escribir un artículo en Estados Unidos del periódico que va en contra del cristianismo. Y uno de los amigos que es cristiano le dice, ya, ok, si quieres matar el cristianismo, anda en contra de la resurrección. Descubre que la resurrección, el caso de Cristo, ahí está la película. El caso de Cristo se llama, está en YouTube completamente gratis. Y habla de esta historia. ¿Por qué él hace eso? Porque su hija, él va a celebrar, se ha ganado el premio al mejor periodista de Estados Unidos y sale a celebrar con su hija y su esposa a un restaurante. Y su hija le pide una moneda para sacar estos chiclecitos redonditos que hay en estas maquinitas y saca, pum, y se atora. Y está ahí a punto de morirse y justo hay una señora que la toma, la agarra, le hace esta maniobra, pum, y sale el chicle. Y la señora dice, muchas gracias. Le dice, no le dé gracias, dele gracias a Dios, porque yo y mi esposo no íbamos a estar hoy día en este restaurante. Íbamos a otro y el taco nos desvió para venir hoy día a este restaurante. Y ahí parte todo. No se la voy a contar completa, pero ahí puede verla. ¿Ya? Bueno, la resurrección es un elemento crítico. Y la gente dice, no, mire, lo que pasa es que Jesús, de alguna manera, los discípulos tuvieron que revivir. Jesús llevaba todo esto, la esperanza, el amor, la verdad. Entonces, a haberse encontrado con su líder muerto, ellos tuvieron que inventarse. La resurrección nunca ocurrió, esto fue un símbolo de algo que ellos quisieron revivir. De hecho, hay un filósofo y psicólogo francés, Dominique Crozat, que dijo esto: Emaús nunca sucedió, pero siempre sucede. Y da el siguiente ejemplo: cuando alguien se muere, sobre todo alguien muy cercano a uno, la mamá, el papá, no falta que después que ya usted enterró a su mamá, a su papá, viene un pajarito y dice, ay, ahí viene mi papá a verme. Ahí viene mi mamá a saludarme. Y dice, ven, si eso es. Si lo que hicieron fue inventar esto. Esto nunca existió, esto nunca sucedió, esto estuvo en la mente. Fíjense, Pedro negó 3 veces al Señor y resulta que justamente se encuentra con el Señor después y le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? ¿No se dan cuenta? Empató. Era lo que Pedro necesitaba. Esto nunca sucedió. Esto fue un invento de las mentes de las personas. Y cuando uno empieza el relato de acá, de estos primeros versículos, se encuentra con una historia realmente digna para hacer una película, ¿no? Una tumba vacía, ángeles, alguien que se aparece,
Pero hermano amado, ¿están hablando de un simbolismo? ¿Es la resurrección un constructo en la mente de estos discípulos que han perdido a su líder? ¿Que han perdido a su Señor? Por lo tanto, tuvieron que construir este relato. Veamos el versículo 39. Versículo 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo soy, mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Esta es una leyenda que usted hubiese escrito así. Mírenme, tóquenme, soy de carne y hueso. Y después les dice, ¿y tienen algo de comer? Esto es un invento. Usted inventaría una historia donde el superhéroe pregunte y diga, oye, ¿tienen algo de comer? Y le traigan un pescado con papas fritas. Hermano, esto no es un símbolo. Esto realmente sucedió. Esta es una verdad histórica que hasta el día de hoy nadie ha podido decir que es mentira. Esto es verdad. Cristo resucitó. Fíjense, hay otro autor de apellido Ball, que él es un teólogo, pero que se ha dedicado a la gramática y a la lingüística. Y sabe, dice, cuando uno escribe una leyenda, tiene características la leyenda. La leyenda y los cuentos gramaticalmente se escriben con un narrador que es omnisciente. Es un narrador que todo lo sabe y va contando todo. ¿Es esto lo que encuentra aquí? Si usted hace un análisis de este capítulo 24, se da cuenta que Lucas como historiador empieza a unir testimonios de personas que vieron esto por sus propios ojos y da nombres. Dice, y Cleofas andaba ahí. Da el nombre de las mujeres, María, Juana, María madre de Jacobo. ¿Por qué pone esos nombres? Es como si pusiera unos nombres al pie de página diciendo, si no me creen a mí, pregúntenle. Ellas estaban ahí. Y hermanos queridos, si alguien hubiese querido inventar un cuento, como nos quieren decir, que la resurrección es un cuento, hermano, nadie con algo de juicio hubiese puesto de testigos a las mujeres. ¿Sabe por qué? Porque en ese tiempo las mujeres no tenían su testimonio válido delante de ningún tribunal, tanto romano como judío. Su testimonio no era considerado. O sea, si alguien quería inventar algo, si los discípulos quisieron inventar algo, de ninguna manera hubiesen puesto a las mujeres como primeras testigos, porque nadie los hubiese creído. Hubieran cometido el error garrafal más grande. Partieron la historia mal. Mintieron mal desde el comienzo. Pero no es así. ¿Por qué están los nombres aquí? Porque ellas fueron las primeras testigos de la resurrección de Cristo. Y el versículo 52 nos dice algo aún más tremendo. ¿Qué nos dice? Ellos después de haberle adorado. Los discípulos eran judíos. El contexto de todo esto era la religión judía. Si había alguien con una cosmovisión más clara que nunca hubiese adorado a una persona como Dios, eran los judíos. Sin embargo, lo hicieron. Ellos adoraron a Jesucristo. ¿Por qué? Porque le reconocieron como el Mesías, como el Señor y Salvador que venció a la muerte. Ahora, ¿qué nos entrega la resurrección? La resurrección no fue predicada en la iglesia primitiva como un símbolo para mantener la esperanza de un líder muerto. Fue predicado como un terrible argumento, demoledor, imposible de negar. Fue un hecho tan real que incluso transformó a Pablo de un perseguidor en la iglesia de un evangelista. Fue capaz de transformar la vida de Pablo. Hoy día, hermanos amados, nuestra vida se ha transformado en cuántos likes tenemos. Y los jóvenes viven en torno a los likes, dedito para arriba. ¿Ya? Voy a ver cuánto mi Instagram tiene, cuántos likes tiene. Y vivimos a eso. Lo que me gusta, lo creo. Lo que no me gusta, tampoco. No lo hago. De hecho, hay hermanos y personas que uno en la vida dice, mira, si yo creo en Dios, pero yo no voy a la iglesia. No creo en la Biblia porque hay partes que yo no puedo creer. ¿Cómo me voy a creer que Dios abre la tierra y se traga a las personas? ¿Cómo voy a creer en un Dios así? ¿Cómo voy a creer en un Dios que derrama fuego del cielo y mueren personas? No, eso es mentira. A ver.
si no te gustan partes de la Biblia, entonces Cristo no resucitó. No, pues si yo no he dicho eso, digo que no creo en el Dios que aparece ahí. Es que si Cristo resucitó, tú te vas a tener que hacer cargo de todo lo que la Biblia dice, hermano. Porque si Cristo resucitó, toda la Biblia es verdad. Todo lo que en ella dice es verdad. Y te vas a tener que hacer cargo de eso. Te guste o no te guste. Y eso es clave en la introducción de esto. La resurrección hace del cristianismo la religión más irritante sobre la faz de la tierra. Y esto es extraordinario. ¿Por qué? Porque es la religión verdadera. No hay otra verdad. No hay otra religión que nos diga que somos pecadores. No hay otra religión que nos diga que estamos muertos en delitos y pecados y que nadie puede hacer ese cambio a no ser que alguien externo a nosotros venga y nos cambie. Ese es el cristianismo. No hay otra religión donde su mayor profeta esté en el cielo, sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. No hay otra religión donde la tumba de su líder esté vacía. Pero hay otra cosa que nos dice este pasaje. La resurrección es clave para comprender todas las Escrituras. Esta agua está bien, ¿cierto? Sí. Muchas gracias. La resurrección es clave para comprender todas las Escrituras. Vamos al versículo 4. Versículo 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de las palabras. Cuando tú entiendes la resurrección, todas las Sagradas Escrituras se te abren. La resurrección y la cruz te hacen entender toda la palabra de Dios. Te hacen comprender absolutamente todo. Todo tiene sentido una vez que emparejas la resurrección y la cruz. Más adelante, los mismos discípulos, en el versículo 18, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han sucedido en estos días? Y este es lo más maravilloso, y Jesús le dice: ¿qué cosa? No tengo idea de qué me estaba hablando, ¿cierto? ¿Qué cosa? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en la obra y en palabra delante de Dios, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestro gobernante a sentencia de muerte y le crucificamos. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y fíjense cómo Jesús da vuelta a todo eso. Todo ese pesimismo lo da vuelta. ¿Dónde? Versículo 25. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Y ahí comenzó a enseñarle todas las Escrituras. Todo lo que las Escrituras le decían de él. Hermano amado, Donald Carson, para ser más exacto, escribió un libro que se llama El amor de Dios. Y en una de sus partes tiene dos tomos. En el segundo tomo hay un devocional que es muy lindo. Y él en ese devocional empieza a lucubrar cómo sería estos 3 días que Pablo estuvo ciego. ¿Ya? Y él empieza a narrar esto, pensar: ¿qué pasaría en la mente de Pablo después que se encontró con Jesús resucitado y estuvo ciego 3 días? Y piensen, Pablo era un perseguidor de la iglesia, ¿o no? Él asesinaba, él mandaba, tenía el poder para mandar a matar a los creyentes. ¿Y usted se preguntó por qué? ¿Acaso Pablo era un psicópata? ¿Acaso Pablo era un asesino en serie? ¿O le gozaba con ver sufrir a la gente? No, Pablo es un fariseo y estaba convencido que el cristianismo era una farsa. Decía: ¿cómo que yo estudié con Gamaliel? ¿Ah? Diríamos hoy día: yo estudié en Harvard, por viejito. ¿Ah? Yo soy doctor en teología y en leyes. Y ustedes me van a decir a mí que el Mesías, el victorioso de Dios, que va a ser un gobernante, que va a destruir a todos sus enemigos, que va a ser respaldado por Dios, ¿iba a terminar en una cruz? Porque eso es lo que me está diciendo el cristianismo, que el Mesías, el ungido de Dios,
Iba a terminar en una cruz cuando Deuteronomio dice, maldito el hombre que sea crucificado en un madero, colgado en un madero. ¿Usted cree que yo soy tonto, ese Pablo? ¿Usted cree que el Mesías, que va a tener todo el respaldo del Padre, iba a decir en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El cristianismo es una farsa, hay que acabarlo. Pero se encuentra con Cristo resucitado. ¡Wow! Y todo le cambia. ¡Pum! O sea, está vivo. No murió. O sea que Dios lo respaldó. O sea, Dios lo vindicó. O sea, cuando fue a la cruz no fue por él. O sea, él no fue maldecido. Él llevó la maldición de otros. Y toda la Escritura empieza a abrirse. Y se empieza a dar cuenta que todo este ritual de sacrificio, donde todos los machos cabríos, los corderos, la sangre era derramada por el pecado una y otra vez, que no iba a venir un sacrificio perfecto que iba a curar el pecado para siempre. Y empieza a darse cuenta que en Abraham iba a ser bendita todas las naciones. Y empieza a darse cuenta que Isaías 53 dice que antes que el Mesías sea glorioso, primero tiene que sufrir. O sea, no podía ser la misma persona el que lleve el sufrimiento para después lleve la gloria. Todo se entiende cuando todo toma la resurrección y la cruz de Cristo. Yo no sé si ustedes vieron la película Quinto Sentido. Sexto Sentido, perdón, yo le estoy poniendo un quinto. ¿Sexto Sentido? ¿Sí? ¿De Bruce Willis? ¿Y el chiquitito que ve muerto? ¿Sí? Ya, si no la vieron, le voy a decir al tiro que Bruce Willis está muerto. ¿Ya? Les maté la película, pero véanla. Porque lo que pasa con esa película es que cuando tú la ves por primera vez no entiendes nada. Hasta que llegas al final. Y al final todo, y después la vuelves a ver, la tienes que ver de nuevo, no la puedes no ver de nuevo. Ay, dice, por eso es que la señora no lo miró, pues ¿cómo le iba a mirar si estaba muerto? Por eso la señora está cenando, se despide, no lo mira, firma la cuenta y se va. ¿Cómo lo iba a ver si estaba muerto? Bueno, Piper lo dice de una manera distinta, dice, no puedes ignorar cuando sabes cómo termina la historia. Hermano amado, tú no puedes ignorar cuando sabes cómo termina la historia. Juan Calvino, ya que nosotros somos calvinistas, quiero citar un elemento de él. Juan Calvino escribió el prefacio de una traducción del Nuevo Testamento del griego al francés en 1535. ¿Y sabe qué escribió? Escuche esto que es maravilloso. Cristo es el Isaac y el amado Hijo del Padre que fue ofrecido como sacrificio, pero que sin embargo no sucumbió al poder de la muerte. Cristo es el buen y compasivo hermano José, que en su gloria no se avergonzó de reconocer a sus hermanos por humildes o despreciables que fueran. Cristo es el legislador soberano Moisés, escribiendo la ley en las tablas de nuestro corazón. Cristo es el capitán Josué, que nos lleva a nuestra tierra prometida. Cristo es el victorioso y noble rey David, que nos lleva de su mano. Cristo es el magnífico rey triunfante Salomón, gobernando al pueblo con prosperidad. Jesús es el poderoso Sansón, que con su muerte ha derrotado a todos sus enemigos. Hermano querido, todo tiene sentido cuando miramos la resurrección y la cruz de Cristo. Todo tiene sentido. En tercer lugar, la resurrección es el poderoso mensaje para el mundo. Versículo 9. Y volviendo del sepulcro, dieron las buenas nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres inmediatamente van a contárselas a sus discípulos, que por la hora que él. Y el versículo 46 al 49. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en el nombre de él el arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Hermano amado, la resurrección es el poderoso mensaje que tenemos para predicar. Todos los historiadores demuestran cómo es que el cristianismo pudo crecer tanto los 2 primeros siglos. ¿Cómo pudo hacerlo? Teniendo la potente cultura greco-romana ahí.
Hermanos, los mejores filósofos de su tiempo estaban en ese momento. Y el cristianismo creció, creció, creció. Aún cuando lo trataron de matar y perseguir a los cristianos, el cristianismo creció. ¿Y por qué? La respuesta de todos los historiadores es por la resurrección. Nunca se había predicado eso. Nunca se había enseñado. De hecho, dentro de los mismos judíos, habían grupos que no creían en la resurrección. Los saduceos, por ejemplo. No creían en la resurrección. Epicuro, un gran filósofo griego, dice que en la muerte se acaba todo. Por lo tanto, ni siquiera téngale miedo a la muerte porque no se siente nada y ahí se acaba todo. Decía. Había otros filósofos que creían como una especie de inframundo medio oscuro, medio raro, donde se iban las almas. Entre paréntesis, si usted vio la película, que está especialmente para los niños, como El libro de la vida, o Coco, te hablan de que como que los muertos quedan ahí en un espacio medio raro y lo pasan chancho y todo, hasta que se olvidan de ellos. ¿Sí? Bueno, esas es como las ideas de ese tiempo. Otros filósofos decían, no, si mira, lo que pasa es que uno se muere, se vuelve abono, y después está viviendo en una plantita, en un arbolito, por ahí. Pero la resurrección nos enseña que esto es personal. Jesús resucitó y dijo, yo soy. No soy una plantita, no soy un pajarito, no soy un arbolito. Yo soy. Aquí está. Miren mis huesos, miren mi carne. Y no tan solo que es personal, sino que además tenemos una vida que nunca antes hemos experimentado. Es una vida donde ya no hay más dolor, donde ya no hay más enfermedad. Es una vida absolutamente mejor, porque es una vida con Él. Hermanos amados, si el cielo, nosotros realmente nos complicamos, ¿y cómo será? ¿Tendrá calles de oro, no? ¿Cuántas joyas tendrá mi casa? ¿Ah? No falta que cree en la mansión, que cree en la mansión allá. ¿Ah? Hermano, ¿sabe qué? Puede que no tenga nada, porque lo único importante es que el Señor va a estar ahí. Cada vez que un creyente se moría en el Nuevo Testamento, decían, se fue con el Señor. ¿Y se acuerdan del delincuente que nosotros decimos, el ladrón bueno? Si no era bueno, hermano. Si por algo estaba crucificado, ¿no? ¿Qué le dijo el Señor? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es. Eso es lo que está diciendo la resurrección. La resurrección es algo que es personal. Es una vida mejor. No sé si conoce usted a Edgar Allan Poe, un escritor extraordinario. Pero siempre es como súper oscuro en toda su novela y todo. De hecho, tiene un poema que se llama El Cuervo. Y ese poema es muy raro porque se trata de un hombre que está sumido en la desesperación y la tristeza porque ha perdido a su amor. Y lo ha perdido para siempre. Y aparece en su ventana un cuervo. Y que le dice, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más. Así termina el poema. Y hay gente que cree que después de esta vida no hay otra. Hermano, el Señor está diciendo aquí, hay resurrección. Hay una vida donde vamos a estar todos, aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Todos los que antes Él nos escogió, vamos a vivir para siempre con Él. Y vamos a estar ahí. No como tocando una arpa así, no. Gozándonos, viviendo con siempre para Él. Compartiendo, reinando junto al Señor. Y los últimos versículos dice, Jesucristo dice, yo soy el Rey, yo soy el Mesías. Jesucristo es tu Rey, y si Jesucristo es tu Rey, obedécele. Trátalo como Rey. Hazlo Él que diga, lo que Él te diga, te guste o no, y espera grandes cosas de Él. Mira lo que dice John Newton, uno de los grandes himnólogos, y vas a acudir a un gran Rey. Lleva grandes peticiones contigo. Su gracia y su poder son tales que nadie puede pedir demasiado. Él es el Rey y fuera de Él no hay vida eterna. Hermano, tenemos un gran Rey. Pidámosle grandes cosas. Y aquí está la respuesta, ¿no? Aquí está la respuesta. Mírese, aquí está la respuesta. Pedimos hermano, ¿se acuerdan? Cuando se fueron los talquinos, estábamos haciendo,
¿qué vamos a hacer? No llega nadie, no hay nadie, las bancas están vacías. Y ahora andamos buscando que vamos a tener que comprar más bancas. Hermano amado, usted tiene un gran rey que venció a la muerte. Quiero terminar con una ilustración que a mí me gusta mucho. No sé si se la he dicho, pero si se la dije de nuevo, usted acuérdese que el pastor está tatita, así que repite cosas. Un niñito, debe haber sido unos 5 o 6 años, tenía una rara alergia. Era alérgico a la picada de abeja. Y de hecho, ya lo había sido 2 veces, y la segunda vez había sido muy, muy riesgosa, incluso casi lo mata. Lo tuvo internado en la UCI, producto de una reacción de esta alergia. Y cuando salieron de alta, el médico le dijo, este chico no puede ser picado nuevamente por una abeja. Si le vuelve a picar, se va a morir. La historia dice que iba el papá con el hijo sentado atrás en su silla, y él iba manejando, pero parece que el auto no era de estos full equipos, así que no tenía aire acondicionado, y bajaron algo las ventanas para que echara airecito. Y por ese pedacito de ventana abierta entró una abeja al auto. Y el niño se dio cuenta inmediatamente que eso era peligroso. Él era pequeño, pero había entendido que eso era peligroso y empezó a mover las manos. Y usted sabe que entre más uno empieza a letear, la abeja se metía ahí. Y el papá que iba a la carretera trataba de ver cómo hacerlo, trataba de tirar el auto para el lado, tratar de frenar en esa la velocidad que iba. De repente da vuelta para atrás, tira la mano ¡pum! Y le agarra la abeja aquí en la mano. Y la aprieta con ganas. ¿Qué pasa cuando uno aprieta una abeja en la mano? Cuando abrió la mano, la abeja cayó y la lanceta estaba aquí. El papá logró frenar el auto, se dio vuelta para atrás, calmó al hijo y le dijo, mira, está aquí, no te puede hacer nada. Hijo, está aquí en mí, no te puede hacer nada. Recuerde lo que dijo Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde el sepulcro tu victoria? La muerte no nos puede hacer nada. El aguijón del pecado entró en Cristo. Nosotros tenemos vida por su vida. Recuerde eso. El Señor venció. Y como Él venció, usted también lo va a hacer. Que el Señor le bendiga. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, porque tú eres poderoso. Gracias, Señor, porque ni la muerte pudo contigo. Tú, Señor, la venciste. Y tú eres primicia de nosotros. Señor, queremos coronarte en esta hora. Queremos, así como tus discípulos, adorarte. Darte gracias, Señor. Y pedirte que nunca nos dejes. Quédate, Señor, en medio nuestro. Y gracias por permitirnos estar aquí. Por Cristo el Señor. Amén.